Te han enseñado a preocuparte como si eso fuera responsabilidad, como si cargarlo todo fuera una virtud. Pero dime algo, ¿cuánto te ha robado esa forma de vivir? Este video no es para tranquilizarte un momento, es para cambiar la raíz de tu inquietud. Aquí descubrirás por qué la verdadera paz no llega cuando todo se resuelve, sino cuando dejas de luchar solo y aprendes a confiar. El estoicismo y la fe se encuentran en un punto profundo: soltar el control. Quédate, porque esto puede aliviar más de lo que imaginas. Antes de comenzar, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase: este 2026 confío y suelto, soy estoico. No lo hagas por costumbre ni por impulso. Escríbelo como un compromiso real contigo mismo, como el primer paso consciente hacia el cambio. No te mientas, cuando lo declaras con tus propias palabras, el proceso empieza de verdad, desde ahora, desde dentro. 1. Hablar con Dios calma la mente antes de que la preocupación crezca. La ansiedad crece justo cuando dejo de hablar con lo divino, como si el silencio interior se llenara de ruido apenas rompo ese hilo invisible que me sostiene. No aparece de golpe, llega despacio, con pensamientos que se repiten, con una presión suave en el pecho, con esa sensación de estar cargando más de lo que puedo ordenar por mí mismo. Y entonces me doy cuenta de algo incómodo. No es que los problemas sean más grandes, es que he dejado de dialogar con aquello que me devuelve al centro. Durante mucho tiempo pensé que orar era pedir, casi negociar, como si las palabras correctas fueran una llave secreta. Hoy lo vivo distinto. Hablar con Dios es una forma de ordenar lo que se desordena dentro. Es sentarme conmigo mismo sin máscaras, decir lo que duele, lo que asusta, lo que no entiendo. Cuando no lo hago, la mente empieza a girar sola. Repite escenas, anticipa catástrofes, inventa futuros que nunca llegan. ¿Cuántas veces me he perdido en ese bucle solo por no detenerme a hablar, a soltar, a escuchar? He notado que cuando mantengo esa conversación viva, algo cambia en el cuerpo. La respiración se hace más lenta, el corazón deja de correr, los pensamientos ya no gritan. No es magia ni autosugestión barata. Recuerdo haber leído sobre la respuesta de relajación y la espiritualidad, descrita por Benson y Proctor en 2010, y por primera vez entendí que no estaba imaginando ese efecto. Algo real sucede cuando la mente se siente acompañada y no sola frente al caos. El estoicismo me enseñó, sin discursos ni teorías, que no todo depende de mí, pero sí la forma en que me relaciono con lo que ocurre. Marco Aurelio hablaba consigo mismo para no perderse, y yo hago algo parecido cuando oro. No intento controlar el mundo, intento ordenar mi interior. Séneca me ayudó a entender que la ansiedad nace cuando quiero dominar lo que no está en mis manos. Y Epicteto, sin nombrarlo, me acompaña cada vez que recuerdo que puedo elegir mi actitud, incluso en medio de la incertidumbre. Hay días en los que no sé qué decir, y aún así, hablo. Digo palabras torpes, frases cortadas, pensamientos confusos. Otras veces me quedo en silencio, y he aprendido que ese silencio también es oración. Permanecer presente, sin huir, sin exigir respuestas inmediatas, tiene una fuerza que no se nota al principio. ¿Por qué nos cuesta tanto quedarnos quietos cuando todo dentro pide escapar? Mi opinión, nacida de la experiencia y no de la teoría, es clara. La oración no calma porque resuelva los problemas, calma porque me devuelve a una relación. Cuando hablo con Dios incluso en calma, no solo cuando todo va mal, la mente aprende a no vivir en alerta constante. Es como mantener abierta una puerta para que el aire circule. Cuando esa puerta se cierra, la ansiedad se queda atrapada conmigo. He probado muchas formas de autocontrol, disciplina, técnicas mentales. Todas ayudan, pero ninguna sustituye esa conversación honesta que no exige perfección. Cuando dejo de fingir fortaleza y me permito ser humano frente a lo divino, algo se acomoda. Los pensamientos pierden intensidad,
el miedo se vuelve manejable, las decisiones se ven más claras. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no estoy solo con las preguntas. A veces me pregunto cuánta ansiedad nace simplemente de vivir desconectados, de cargar la vida como si fuera solo nuestra responsabilidad. Y si parte de la calma que buscamos no está en hacer más, sino en hablar más, en escuchar más, en sostener esa relación, incluso cuando no sentimos nada especial. Hoy sé que cuando hablo con Dios, la preocupación pierde voz. No desaparece de inmediato, pero deja de mandar. Se vuelve un susurro que ya no dirige mis pasos. Y en ese espacio, pequeño pero real, aparece la claridad, no como una respuesta perfecta, sino como una calma suficiente para seguir adelante. 2. Miedo pierde fuerza cuando lo miras con fe. El miedo crece cuando lo dejo a solas, cuando apago la luz interior y finjo que no está ahí. No aparece como un monstruo, llega como una duda pequeña, una incomodidad en el cuerpo, una pregunta que no se va, y cuanto más intento ignorarlo, más espacio ocupa. He aprendido, a veces a la fuerza, que el miedo no se alimenta solo de amenazas reales, sino del silencio que guardo frente a él. Durante mucho tiempo, creí que tener fe significaba no sentir miedo, como si confiar fuera una especie de anestesia emocional. Hoy sé que no funciona así. La fe no borra el temblor, no elimina la inquietud de golpe, pero la vuelve manejable. Cuando miro el miedo desde la fe, deja de ser un abismo y se convierte en un terreno que puedo atravesar paso a paso. ¿Cuántas veces he esperado sentirme valiente antes de avanzar, cuando en realidad la valentía nace después de dar el primer movimiento? Hay miedos cotidianos que no se notan desde fuera. El miedo a equivocarme, a decepcionar, a no estar a la altura, a perder lo que he construido. Aparecen en decisiones simples, en conversaciones que pospongo, en oportunidades que dejo pasar. Cuando los observo con honestidad, sin dramatizarlos ni rechazarlos, algo cambia. No se van, pero se encogen, como si al mirarlos de frente perdieran parte de su poder. El estoicismo me acompañó en ese descubrimiento sin imponerse. Recordar a Marco Aurelio hablándose a sí mismo me ayudó a entender que sentir miedo no es una falla, es una reacción humana. Lo importante no es evitarlo, sino decidir qué hago con él. Séneca me enseñó, sin frases grandilocuentes, que muchas veces sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. Y Epicteto aparece en mi mente cada vez que recuerdo que no todo depende de mí, pero sí mi respuesta frente a lo que siento. He notado que cuando respiro y me quedo presente, sin huir, el miedo pierde intensidad. No porque lo controle, sino porque dejo de luchar contra él. Con el tiempo entendí que esta exposición gradual a lo que temo tiene un efecto real. Foa, en 2006, habló de cómo enfrentar el miedo de forma progresiva lo debilita. Yo lo he vivido en pequeño. Al hablar cuando quiero callar, al avanzar aunque la voz interior tiemble, al no esperar a que desaparezca la incomodidad para actuar. Mi opinión personal, nacida de muchas caídas y algunos aprendizajes, es que el miedo se fortalece cuando lo convierto en enemigo. Cuando lo trato como una señal, como una emoción que pide atención y no obediencia ciega, se vuelve más liviano. La fe, para mí, no es negar lo que siento, sino confiar en que puedo atravesarlo sin perderme. Es una luz suave, no un reflector, no encandila, pero permite ver el siguiente paso. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si dejara de exigirle a mi interior una seguridad absoluta? ¿Y si aceptara que avanzar con miedo también es avanzar? He comprobado que cuando confío, incluso sin certezas, algo dentro se ordena. El cuerpo se relaja lo suficiente. La mente deja de anticipar catástrofes. El corazón se siente acompañado. No desaparece el riesgo, pero aparece una calma que sostiene. El miedo no se va porque lo ignoro, se transforma cuando lo ilumino. Cuando respiro, confío y avanzo. Aunque sea despacio, descubro una valentía serena que no necesita demostrarse.
Y entonces entiendo que la fe no elimina el miedo, pero lo reduce a su tamaño real, lo vuelve transitable. Y en ese espacio, donde antes solo había oscuridad, aparece la claridad suficiente para seguir caminando. 3. La preocupación es un hábito, no una realidad. No todo lo que temo sucede, pero casi todo lo que temo me cansa antes de tiempo. Me desgasta por dentro como una gota constante que cae sobre la misma idea, una y otra vez, hasta volverla pesada, insistente, difícil de ignorar. La mayoría de mis preocupaciones no se materializan, y aún así mi cuerpo reacciona como si fueran reales. El corazón se adelanta, la mente corre, el descanso se vuelve superficial, y entonces me pregunto cuándo aprendí a vivir así, siempre anticipando, siempre preparándome para escenarios que rara vez llegan. He notado que la mente no se preocupa por accidente, aprende, repite, se entrena sin que uno se dé cuenta. Al principio fue una alerta útil, una forma de cuidarme. Con el tiempo se volvió un hábito silencioso, pensamientos que aparecen solos, frases internas que se activan sin permiso, imágenes que regresan aunque ya las haya revisado 1000 veces. ¿En qué momento confundí prudencia con angustia constante? Durante años creí que preocuparse era una forma de responsabilidad, como si pensar en lo peor me hiciera más preparado o más maduro. Hoy empiezo a ver que muchas de esas repeticiones mentales no me protegen, me agotan. Beck habló de esto en 1976, al mostrar cómo los patrones automáticos de pensamiento moldean la forma en que sentimos y reaccionamos. No lo entendí desde los libros, lo entendí cuando observé mi diálogo interno y vi cuántas veces me hablaba desde el miedo sin cuestionarlo. El estoicismo llegó a mí como un recordatorio amable, no como una exigencia. Marco Aurelio me enseñó, sin darse cuenta, que no todo pensamiento merece atención. Séneca me ayudó a ver cuánta energía se pierde al sufrir por adelantado. Y Epicteto aparece cada vez que recuerdo que puedo entrenar mi mente igual que entrené mi preocupación. Si aprendí a anticipar lo negativo, también puedo aprender a soltarlo. He descubierto que la preocupación se debilita cuando la observo sin identificarme del todo con ella. Cuando noto el patrón, cuando reconozco la frase que vuelve, cuando detecto el miedo disfrazado de lógica. No siempre lo logro, pero cuando lo hago, algo se interrumpe. No es una lucha, es una pausa. Un espacio pequeño donde elijo confiar en lugar de seguir rumiando. Aquí es donde la fe se vuelve práctica, no como una idea abstracta, sino como una decisión diaria de no alimentar el mismo guión mental. Reemplazar no significa negar, significa hablarme distinto, decirme que ya he atravesado cosas difíciles antes, que no todo lo que imagino es una señal, que puedo avanzar sin tener todas las respuestas. Y si la fe no fuera eliminar la preocupación, sino dejar de repetirla. Mi opinión personal, nacida de la experiencia y no de la teoría, es que la mente se calma cuando se siente guiada. Cuando el diálogo interno deja de ser un interrogatorio y se convierte en un acompañamiento. He visto cómo la ansiedad automática disminuye cuando practico conciencia con constancia, cuando detecto el miedo y no lo convierto en una orden. No sucede de un día para otro, pero sucede. A veces me sorprendo preocupándome por algo que ya resolví 1000 veces en mi cabeza. Y ahí entiendo que no necesito más soluciones, necesito menos repetición, más presencia, más confianza, menos castigo mental. La disciplina no siempre es hacer más, a veces es pensar menos lo mismo. Cuando cambio la forma en que me hablo, cambia la forma en que siento. Cuando reemplazo el miedo por una confianza serena, aunque sea imperfecta, la mente aprende algo nuevo. Aprende que no necesita estar en guardia todo el tiempo. Aprende que puede descansar sin perder control. Hoy comprendo que la fe no solo consuela, también reeduca, reordena el pensamiento. Le enseña a la mente que no todo merece preocupación. Y poco a poco,
casi sin darme cuenta, esa ansiedad automática que antes gobernaba mis días empieza a perder fuerza. No porque la haya vencido, sino porque dejé de entrenarla. 4. No todo lo urgente es importante. La ansiedad grita cuando siento que todo es para ahora, como si la vida me estuviera empujando por la espalda y yo no tuviera tiempo ni para respirar. Aparece esa prisa interna que no se ve desde fuera, pero que por dentro acelera el pulso, aprieta el pecho y llena la mente de pendientes que compiten entre sí. Nada parece poder esperar, todo exige respuesta inmediata. Y en ese ruido constante me doy cuenta de algo incómodo. No es la realidad la que corre, soy yo. He vivido muchos días así, saltando de una cosa a otra, convencido de que estar ocupado era lo mismo que estar avanzando. Pero cuanto más rápido iba, menos claro veía. La mente se agotaba, las decisiones se volvían reactivas y el cansancio se confundía con compromiso. ¿Cuándo empecé a creer que la urgencia era una virtud? ¿En qué momento dejé de preguntarme qué era realmente importante? Con el tiempo entendí que esa prisa interior nace del miedo, no de la sabiduría. Del miedo a fallar, a perder oportunidades, a no cumplir expectativas. Cuando ese miedo manda, todo parece urgente. No hay espacio para discernir, solo para reaccionar. Y reaccionar cansa más que actuar con intención. Lo he comprobado muchas veces cuando me detengo un instante, cuando respiro antes de decidir, algo se ordena. No desaparecen las responsabilidades, pero dejan de atropellarme. Aquí la fe se volvió práctica para mí. Confiar en Dios no fue cruzarme de brazos, fue aprender a soltar lo que no me corresponde controlar. Cuando dejo de querer hacerlo todo al mismo tiempo, cuando acepto que no todo requiere respuesta inmediata, la mente se aquieta. Recuerdo haber oído hablar de una forma sencilla de distinguir lo urgente de lo importante, asociada a la gestión del estrés y a decisiones más claras. Esa idea, conocida como la matriz de Eisenhower, me hizo ver que no todo lo que grita merece prioridad. Yo lo traduje a mi vida de una forma más íntima. No todo lo que me inquieta viene de la sabiduría, muchas veces viene del miedo. El estoicismo me ayudó a sostener esa comprensión en lo cotidiano. Marco Aurelio me enseñó, sin querer, que hacer bien lo que toca ahora es suficiente. Séneca me acompañó cuando entendí que la ansiedad es una mala consejera. Y Epicteto aparece cada vez que recuerdo que puedo elegir cómo responder, incluso cuando el entorno se acelera. No necesito correr para ser responsable. No necesito desesperarme para ser efectivo. Mi opinión personal, nacida de muchas decisiones tomadas con prisa y otras pocas tomadas con calma, es clara: cuando actúo desde la serenidad, hago menos, pero hago mejor. Cuando dejo el resto en manos de Dios, no pierdo control, gano enfoque. La productividad que nace de la ansiedad deja vacío, la que nace de la calma deja paz, y esa paz se nota incluso en los resultados. He aprendido a caminar un poco más despacio por dentro, aunque por fuera el ritmo siga siendo exigente. A respirar antes de responder un mensaje difícil. A no decidir desde el cuerpo tenso. A preguntarme si lo que siento urgente hoy seguirá siéndolo mañana. No siempre lo logro, pero cada vez que lo intento, la claridad aumenta. La ansiedad grita porque quiere atención inmediata. La fe susurra porque confía en el proceso. Cuando escucho ese susurro, la prisa pierde fuerza. La mente deja de correr en círculos y empieza a ver caminos. No se trata de hacerlo todo lento, se trata de hacerlo consciente. Hoy entiendo que la calma no es pasividad, es dirección. Es saber qué merece mi energía y qué puedo soltar sin culpa. Es avanzar sin desesperación, con paso firme, aunque el mundo alrededor corra. Y en ese ritmo más humano, descubro algo que antes pasaba por alto. La calma también es una forma profunda de productividad espiritual. 5. Hablar con Dios calma la mente antes de que la preocupación crezca. Me di cuenta de que algo no estaba bien el día en que el silencio me incomodó más que el ruido. Estaba sentado, sin el teléfono en la mano, sin nada urgente que resolver,
y aún así la mente no paraba. Pensamientos que volvían, escenas que se repetían, una inquietud sin forma clara. No había pasado nada grave, y sin embargo, por dentro, todo parecía desordenado. Ahí entendí, con cierta incomodidad, que llevaba tiempo sin dialogar con lo divino, y que esa ausencia no se nota de golpe, se infiltra despacio. Durante años confundí la oración con la necesidad. Solo hablaba cuando algo dolía o cuando no sabía qué hacer, como si ese vínculo se activara únicamente en la crisis. Hoy veo que cuando desaparece la conversación cotidiana, la mente se queda sola con sus propios ecos. Y la mente, cuando se queda sola demasiado tiempo, empieza a rumiar. Da vueltas, exagera, se adelanta. ¿Cuántas de mis ansiedades no nacieron de problemas reales, sino de pensamientos que nadie interrumpió? Hablar con Dios, al menos como yo lo estoy aprendiendo ahora, no tiene que ver con decir lo correcto. Tiene que ver con estar. A veces digo cosas desordenadas, otras veces no digo nada. Y ese no decir nada, ese quedarme presente sin huir, ha sido más sanador de lo que imaginaba. Cuando incluyo silencios, cuando no lleno el espacio por miedo, algo se acomoda. El cuerpo responde antes que la mente. La respiración baja, el pecho se afloja. El corazón deja de correr detrás de escenarios imaginarios. Recuerdo haber leído sobre la respuesta de relajación vinculada a la espiritualidad, descrita por Benson y Proctor en 2010. No lo retuve como dato, lo entendí como experiencia. Cada vez que retomaba ese diálogo interior, incluso torpe, incluso incompleto, la ansiedad perdía intensidad. No porque los problemas desaparecieran, sino porque ya no tenía que sostenerlos solo. La rumiación mental se volvía menos insistente, como si alguien bajara el volumen de fondo. El estoicismo encajó de forma natural en este proceso, no como filosofía aprendida, sino como práctica vivida. Marco Aurelio, hablándose a sí mismo, me ayudó a entender que ordenar el interior es una responsabilidad diaria. Séneca me enseñó, sin discursos, que la calma no depende de que todo esté resuelto. Y Epicteto aparece cada vez que recuerdo que no todo lo que pienso merece ser seguido. La oración, para mí, se volvió un espacio donde esa elección se hace más clara. Hubo un tiempo en que evitaba orar cuando estaba tranquilo, como si no hiciera falta. Hoy pienso justo lo contrario. Es en la calma donde la conversación se vuelve más profunda, donde no pido, no reclamo, no anticipo. Solo estoy. ¿Qué pasaría si dejáramos de usar la oración solo como una herramienta de emergencia y la viviéramos como una relación constante? ¿Cuánta ansiedad se ahorraría la mente si no tuviera que cargarlo todo sola? Mi reflexión personal, distinta a otras que he tenido, es esta. La ansiedad no siempre es exceso de problemas, muchas veces es falta de diálogo. Cuando no hablo con Dios, hablo demasiado conmigo mismo, y mi mente sin guía no siempre es un lugar amable. He aprendido que expresarme sin filtros, incluso decir que no entiendo, que estoy cansado, que tengo miedo, es más honesto que repetir palabras aprendidas. Y he descubierto que Dios no necesita frases perfectas, necesita presencia. Mantener viva esa conversación es como mantener una ventana abierta. No evita que entren dificultades, pero deja circular el aire. Cuando me olvido de abrirla, el espacio se vuelve pesado, cargado, difícil de habitar. Cuando la abro, aunque sea un poco, la claridad aparece sin esfuerzo. Hoy no puedo decir que la ansiedad haya desaparecido de mi vida, pero sí puedo decir que ya no gobierna igual. Cada vez que vuelvo a dialogar con lo divino, la preocupación pierde fuerza, pierde autoridad. No se va, pero deja de gritar. Y en ese susurro más bajo, empiezo a escuchar algo que había olvidado, una calma sencilla suficiente, que no promete soluciones inmediatas, pero sí compañía. Y eso, para mí, ha cambiado todo. 6. La preocupación te desconecta de la hora. Mientras temo el mañana, el hoy se me escurre entre las manos sin hacer ruido.
No ocurre de forma dramática. No hay un momento exacto en que pueda decir aquí lo perdí. Simplemente pasa. Estoy desayunando y ya estoy en una conversación que aún no existe. Camino por la calle y mi mente está resolviendo un problema de la semana siguiente. El cuerpo está presente, pero yo no. Y esa ausencia, tan cotidiana que parece normal, es una de las fuentes más silenciosas de mi inquietud. Me he dado cuenta de que gran parte de mi ansiedad no viene de lo que está ocurriendo, sino de lo que imagino que podría ocurrir. Escenarios que no han pasado, diálogos que no se han dicho, pérdidas que aún no existen. El miedo me empuja hacia adelante, como si vivir adelantado fuera una forma de protección. Pero ¿protegerme de qué exactamente si en el proceso dejo de vivir lo único que realmente tengo? La fe empezó a mostrarse de otra manera cuando entendí esto. No como una promesa futura, no como una solución lejana, sino como una fuerza que me devuelve a la hora. Confiar no fue cerrar los ojos ante lo que viene, fue abrirlos a lo que ya está aquí. Cuando dejo de pelear con el futuro y me permito habitar este instante, algo se suaviza dentro. No desaparecen los problemas, pero pierden urgencia. La mente deja de correr y el cuerpo por fin se siente acompañado. He notado que cuando regreso al presente, incluso de forma torpe, la vida se vuelve más clara. Escuchar de verdad una voz cercana, sentir el peso del cuerpo en la silla, notar la respiración sin intentar cambiarla. Brown y Ryan hablaron de esta conciencia del momento presente en 2003, y lo que describieron con palabras yo lo reconozco como experiencia. Cuando estoy aquí, la ansiedad no tiene tanto espacio para crecer. Vive del futuro. Se debilita en el ahora. El estoicismo se cruzó en este camino como un recordatorio práctico. Marco Aurelio me ayudó a entender que este momento es suficiente para actuar con rectitud. Séneca me enseñó, sin imponerse, que muchas veces sufrimos más por lo que anticipamos que por lo que realmente enfrentamos. Y Epicteto aparece cuando recuerdo que el control no está en dominar el mañana, sino en responder bien a lo que está frente a mí. No es resignación, es presencia con criterio. A veces me descubro respirando con prisa, como si el aire también tuviera que llegar antes. Y cuando me detengo, cuando dejo que la respiración encuentre su ritmo, algo se reacomoda. No es una técnica complicada, es una rendición pequeña, una forma de decir aquí estoy, aunque no lo tenga todo claro. ¿Cuántas veces he buscado tranquilidad en resolver lo que aún no llega, en lugar de atender lo que ya está pidiendo mi atención? Hay una comprensión nueva que me sorprendió mientras hablaba conmigo mismo. Tal vez no confío porque quiero controlar, y no quiero controlar porque desconfío, sino porque me he olvidado de habitar el presente. La fe, en ese sentido, no me lleva lejos, me trae de vuelta. Me devuelve a este minuto, a este gesto, a esta posibilidad concreta de vivir sin adelantarme mentalmente. He probado a observar sin juzgar, a vivir momentos simples sin narrarlos por dentro, sin convertirlos en un trámite hacia otra cosa. Y ahí aparece un disfrute silencioso, modesto, pero real. No es euforia, es una calma viva. Una sensación de estar alineado con lo que ocurre, incluso cuando no es perfecto, incluso cuando hay incertidumbre. Mientras temo el mañana, pierdo el hoy. Pero cuando confío, cuando dejo de empujarme hacia adelante, recupero algo esencial. El presente no promete que todo saldrá bien, pero ofrece algo más honesto. Está aquí, y en ese aquí, tan sencillo y tan olvidado, descubro una verdad que se siente más que se piensa. Dios no habita en lo que aún no llega. Habita en este instante que por fin estoy dispuesto a vivir. 7. El pasado deja de doler cuando lo confías a Dios. No es el pasado lo que me sigue hiriendo,
Es la forma en que lo cargo como si aún estuviera ocurriendo. Lo descubrí una mañana cualquiera, mientras repetía en silencio una escena vieja, una decisión mal tomada, una palabra que no dije o que dije de más. Nada nuevo había pasado ese día, y aún así el cuerpo reaccionaba como si estuviera frente a una amenaza real. Ahí entendí que no estaba viviendo el presente. Estaba reviviendo algo que ya no podía cambiar. Durante mucho tiempo confundí memoria con condena. Pensé que recordar era una forma de no repetir errores, cuando en realidad muchas veces era solo una manera de castigarme. La culpa se disfrazaba de responsabilidad, y el arrepentimiento se volvía una rutina mental. ¿Cuántas veces me he exigido pagar una deuda que ya no tiene sentido? ¿Cuántas veces he medido mi valor por una versión antigua de mí mismo? Confiar en Dios, en este punto de mi vida, empezó a significar algo distinto. No fue negar lo que pasó ni hacer como si no importara. Fue permitir que mi historia dejara de gobernar mis emociones presentes. Entregar el pasado no fue borrarlo, fue soltar el control sobre cómo debía pesar en mí. Cuando dejé de repetir internamente "esto te define", algo se aflojó. No de golpe, pero sí de verdad. El estoicismo me acompañó en ese proceso sin exigirme dureza. Marco Aurelio me enseñó, sin palabras rimbombantes, que lo ocurrido pertenece al orden de lo que ya no está bajo mi dominio. Séneca me ayudó a ver que prolongar el sufrimiento no repara nada, y Epicteto aparece cada vez que recuerdo que mi libertad no está en cambiar lo vivido, sino en decidir cómo lo integro. No se trata de olvidar, se trata de no seguir encadenado. He observado cómo la culpa mantiene al cuerpo en tensión constante. El pecho apretado, la respiración corta, la mente vigilante. Paul y sus colaboradores mostraron en 2008 cómo el perdón se asocia a una mejor salud emocional. Yo no lo entendí como teoría, lo sentí cuando empecé a perdonarme conscientemente, no de forma superficial, sino mirándome con la misma humanidad con la que miraría a alguien que amo. Extraer aprendizaje en lugar de castigo cambió la energía con la que me hablaba. Hubo un momento en que comprendí algo nuevo, algo que no había visto antes. Tal vez no me aferraba al pasado porque fuera insoportable, sino porque no sabía quién era sin esa carga. Soltarlo implicaba aceptar que podía empezar de nuevo desde un lugar más liviano, y esa ligereza, aunque deseada, también da vértigo. ¿Quién soy si dejo de definirme por mis errores? ¿Qué hago con el silencio que queda cuando dejo de juzgarme? Entregar el pasado en oración sincera no fue un acto dramático, fue íntimo, casi torpe. Decir "esto ya no puedo cambiarlo", y quedarme ahí, sin añadir reproches. Pedir transformación, no borrado. Porque Dios, al menos como yo lo experimento ahora, no elimina la historia, la redime. Le da un sentido que no humilla. La vuelve parte del camino, no una cadena. He notado que cuando suelto el juicio constante, el presente se vuelve más habitable. Las reacciones emocionales se suavizan. El miedo pierde argumentos. La disciplina deja de ser castigo y se convierte en cuidado. No siempre logro sostenerlo, pero cada vez que regreso a esa entrega, la paz interior aumenta un poco más. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estoy luchando contra lo irreversible. Hoy puedo decir que cargar el pasado pesa más que haberlo vivido, y que confiarlo a Dios no me hace débil, me hace libre. Libre de repetir la misma herida, libre de definirme por un error, libre de vivir encadenado a una versión antigua de mí. El pasado sigue ahí, pero ya no manda. Y en ese espacio nuevo, silencioso y honesto, mi alma por fin empieza a caminar sin grilletes. 8. La fe transforma la vida cotidiana. Te sorprende lo mucho que pesa una mañana cuando despiertas con la mente ya corriendo. No ha pasado nada todavía, y sin embargo, sientes el cuerpo como si ya vinieras perdiendo. Abres los ojos y la primera batalla no está afuera, está en esa voz que te susurra, que hoy también tendrás que aguantar, que algo se va a torcer,
que alguien te va a fallar, que tú mismo no vas a poder con todo. Y ahí, justo ahí, antes de tocar el teléfono, antes de levantarte, tienes una decisión pequeña que cambia lo simple: confiar. No es una palabra bonita para repetir. Confiar es una postura del alma cuando todavía no hay pruebas. Es decirle al día: no voy a controlarte como si fueras un enemigo, porque cuando intentas controlar todo, lo simple se vuelve una amenaza. La taza que se rompe se vuelve un presagio. El tráfico se vuelve una señal. Un mensaje que tarda en llegar se convierte en una película completa en tu cabeza. ¿Te das cuenta de cómo la preocupación te roba la vida antes de que la vida siquiera llegue? Piensas en la fe y a veces la confundes con una idea, como si fuera un pensamiento elevado para momentos difíciles. Pero la fe real se parece más a una práctica diaria, silenciosa, casi humilde. No grita, no hace espectáculo. La fe se nota en cómo respiras cuando algo no sale, en cómo respondes cuando te miran mal, en cómo caminas cuando la incertidumbre no se va. Es curioso, puedes tener todo bien y aún así vivir por dentro como si estuvieras en guerra. Y puedes no tener respuestas claras y aún así sentir una calma que no depende de nada. Eso cambia todo, incluso lo simple. Hay algo que Marco Aurelio entendía sin necesidad de adornarlo. No gobiernas lo que pasa, gobiernas lo que haces con lo que pasa. Tú no decides si el día trae un problema, pero sí decides si tu mente lo agranda hasta ocuparlo todo. La fe, en ese sentido, se parece al estoicismo vivido, no como teoría, sino como criterio práctico. No es negar el dolor, es negarte a ser dominado por él. Y si lo miras con honestidad, ¿cuántas veces tu sufrimiento fue más por la imaginación que por el hecho? Steger hablaba del meaning in life y cómo el sentido sostiene por dentro cuando afuera no se sostiene nada, en 2012. Y tú lo has vivido sin ponerle nombre. Cuando encuentras sentido, el día pesa menos. Cuando no lo encuentras, cualquier detalle te rompe. La fe introduce un sentido que no depende de tu humor ni de tus resultados. Te recuerda que no estás caminando solo, incluso cuando nadie te entiende. Y eso no es teoría. Se vuelve práctica cuando despiertas y haces algo que tu mente ansiosa detesta: entregas. Entregar no es rendirte. Entregar es dejar de apretar el mundo con los dedos. Es levantarte y decir, sin solemnidad: Dios, hoy camino contigo. Y luego actuar como alguien que cree lo que dice. Porque hay una trampa sutil. Puedes decir que confías y al mismo tiempo vivir con prisa, con reactividad, con enojo escondido. Confiar se demuestra en la calma con la que haces lo que te toca, sin convertirlo en un drama. Si tienes que resolver algo, lo resuelves. Si tienes que esperar, esperas. Si tienes que pedir perdón, lo haces. Si tienes que decir no, lo dices. ¿Qué parte de tu día se vería distinta si en vez de empujar empezaras a caminar? En algún momento, casi siempre cuando menos lo esperas, te das cuenta de algo nuevo. Muchas de tus preocupaciones no eran amor por tu vida, eran miedo de perder una imagen de control. Te preocupabas para sentir que estabas haciendo algo, como si la ansiedad fuera un trabajo. Y de pronto comprendes que la confianza también es acción, pero una acción interna: soltar el látigo con el que te apuras por dentro. Ese descubrimiento te cambia el rostro, te vuelve más suave sin volverte débil. Agradecer, entonces, deja de ser una frase y se convierte en un hábito que te devuelve a lo real. Agradeces lo que sí está: el aire, el café, una voz conocida, una oportunidad pequeña. No porque ignores lo difícil, sino porque no quieres que lo difícil sea el dueño del día. Y al final, cuando llega la noche, descansas de verdad, si confiaste de verdad. Descansar no es apagar el cuerpo mientras la mente sigue girando.
Descansar es dejar el juicio, dejar la exigencia, dejar la idea de que todo depende de ti. Quizá eso es lo más liberador. Cuando confías en Dios, la preocupación deja de gobernar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tú ya no le entregas el mando a tu miedo. Y en esa serenidad, incluso lo simple se vuelve sagrado otra vez. 9. El descanso es un acto de fe. Te das cuenta de que el día no empezó mal. Empezó desordenado dentro de ti. Lo notas en la forma en que aprietas la mandíbula mientras te lavas la cara, en ese impulso de revisar todo rápido, como si algo fuera a escaparse si no lo vigilas. No hay una razón concreta. Nadie te ha fallado todavía. Y aún así, cargas una inquietud sorda, como un ruido de fondo que no se apaga. Ahí es donde comienza la lección. No cuando el problema aparece, sino cuando descubres que la tensión llegó antes que él. Caminas por la casa y observas objetos que siempre estuvieron ahí. La mesa, la ventana, una silla mal acomodada. Nada ha cambiado, pero tú sí. Te preguntas en qué momento empezaste a vivir como si cada día fuera una prueba que debes aprobar. Esa forma de estar te roba lo simple. Y lo sabes porque lo has sentido en el cuerpo. Hombros rígidos, respiración corta, pensamientos que se adelantan. ¿Desde cuándo confundes responsabilidad con carga? No fue una frase bonita la que te ayudó a entenderlo. Fue un error pequeño. Reaccionaste con dureza ante algo mínimo. Un comentario, un retraso, un silencio. Luego vino el cansancio, esa sensación amarga de haberte traicionado a ti mismo. Ahí comprendiste algo que Marco Aurelio parecía saber sin dramatizarlo. No te agota lo que sucede, te agota la forma en que te resistes a lo que sucede. La resistencia invisible, esa que no se ve desde fuera, es la que te rompe por dentro. Empiezas a probar otra manera, no porque sea fácil, sino porque la anterior ya no funciona. Decides atender lo que sí está bajo tu cuidado. No el resultado final, no la opinión ajena, no el futuro que imaginas una y otra vez. Atiendes el gesto presente, la palabra que eliges, el ritmo con el que caminas, la pausa antes de responder. Es curioso cómo algo tan pequeño puede devolverte dignidad interna. Y si la calma no fuera una emoción, sino una conducta, a veces recuerdas a Séneca sin buscarlo, sobre todo cuando notas que la mente fabrica escenas que nunca llegan. Te descubres sufriendo por adelantado, ensayando derrotas que no existen. La ciencia moderna lo explica con otros términos. Broschot hablaba, en 2010, del estrés prolongado que nace de la preocupación constante, no del evento real. Tú no necesitabas el estudio para confirmarlo. Lo has vivido en noches donde nada pasó y aún así no pudiste dormir. Hay un momento del día, casi siempre inadvertido, donde eliges si te abandonas al ruido o vuelves a ti. Puede ser al escuchar una noticia, al recibir un mensaje ambiguo, al notar que alguien no responde como esperabas. Antes te ibas detrás de eso. Ahora pruebas quedarte, respirar, sentir el suelo bajo los pies. No es evasión, es presencia. Y esa presencia cambia la experiencia completa, aunque el contexto siga igual. Mientras hablas contigo mismo, descubres algo nuevo que no habías formulado antes. Gran parte de tu inquietud venía de querer justificarte ante un juez invisible. Vivías como si alguien estuviera evaluando cada paso. Al soltar esa idea, no te vuelves irresponsable, te vuelves honesto. Empiezas a actuar con más sobriedad, menos teatro interno. Epicteto tendría razón en algo simple: si no depende de ti, no merece tu desgaste. Pero entenderlo no fue intelectual, fue corporal. Lo sentiste cuando dejaste de apurarte sin motivo. No todo se resuelve. Hay asuntos que siguen abiertos, conversaciones pendientes, decisiones que todavía no tomas. Y aún así hay una diferencia clara: ya no te persiguen, los llevas contigo sin que te arrastren. Aprendes a agradecer incluso eso,
la imperfección del proceso. Agradeces el café tibio, una mirada amable, el silencio entre pensamientos, no porque ignores lo difícil, sino porque no permites que lo difícil ocupe todo el espacio. Al final del día, cuando el cuerpo empieza a aflojarse, entiendes que la serenidad no llegó porque todo salió bien, sino porque dejaste de pelear con cada instante. No te volviste invulnerable, te volviste más consciente. Y en esa conciencia tranquila, sin discursos ni promesas, descansas de una manera distinta, como quien por fin dejó de empujar el río y se permitió caminar junto a él. 10. Confiar es el acto final de libertad interior. Te das cuenta de que la paz no aparece cuando todo se ordena, sino cuando algo dentro de ti deja de empujar. Lo notas en un instante breve, quizá mientras esperas una respuesta que no llega o cuando el día se estira más de lo que habías planeado. Hay una tensión antigua en tu pecho, esa costumbre de hacerlo todo solo, de sostenerlo todo con la fuerza de la voluntad. Y en ese momento entiendes, sin dramatismo, que el cansancio no viene del problema, viene de la soledad interior con la que lo enfrentas. Has aprendido a luchar bien, a anticiparte, a pensar 3 pasos adelante, a cubrirte. Esa habilidad te salvó muchas veces, pero también te encerró, porque cuando la vida no se deja controlar, te quedas sin suelo, te sorprendes apretando los dientes ante lo inevitable, como si resistir fuera una forma de fe. ¿Cuándo empezaste a confundir confiar con bajar la guardia? ¿Y cuándo creíste que Dios esperaba de ti un dominio perfecto? ¿Recuerdas una escena mínima cotidiana, un retraso, un imprevisto, una palabra que no fue dicha? Tu reacción fue automática, casi elegante por fuera, áspera por dentro. Luego vino el silencio, y con él una verdad incómoda. Estabas luchando solo otra vez, no contra el hecho, sino contra la idea de perder el control. Ahí aparece una enseñanza antigua que se vuelve práctica en el cuerpo. Hay cosas que no te pertenecen y sostenerlas te roba la paz. Marco Aurelio no lo habría dicho con solemnidad, lo habría vivido con sobriedad. La preocupación tiene una forma engañosa de presentarse. Se disfraza de responsabilidad, de previsión, de cuidado. Pero en el fondo esclaviza, te mantiene girando alrededor del mismo punto, gastando energía en escenarios que no existen. Viktor Frankl escribió en 1959 que el sentido reduce el sufrimiento. Tú lo compruebas cuando recuerdas por qué caminas, con quién caminas. El sentido no elimina la prueba, pero te saca del aislamiento. Y eso lo cambia todo. Empiezas a practicar algo simple y difícil a la vez, entregar. No de golpe, no con palabras grandiosas, entregar una carga concreta, un miedo puntual, una expectativa que te aprieta el estómago. Lo haces en medio del día, mientras avanzas. Y sigues actuando, pero sin apegarte al resultado. Te sorprende cómo el cuerpo responde cuando sueltas el látigo invisible. Caminas más lento, respiras más hondo, eliges mejor tus palabras. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo dentro de ti. Hay momentos en los que la fe no se siente, no hay emoción, no hay consuelo inmediato. Y aún así sigues. Refuerzas la confianza como quien fortalece un músculo discreto. No repites frases, repites gestos, aceptas una demora. Agradeces lo que sí está. Permites que la noche llegue sin revisar cada pendiente. ¿Qué pasaría si dejaras de medir tu valía por el control que mantienes? En medio de esta caminata, descubres algo nuevo que no habías visto antes. Gran parte de tu angustia venía de creer que si no te preocupabas, algo malo ocurriría, como si la ansiedad fuera un seguro. Al soltar esa idea, no te vuelves descuidado, te vuelves presente. Epicteto lo habría reconocido: actuar con lo que depende de ti y descansar con lo que no. Lo sientes cuando una dificultad aparece
y por primera vez no te desarma. El día sigue trayendo cambios. Algunos te agradan, otros no. Pero hay una paz distinta, profunda, que no depende del orden externo. Es una compañía silenciosa que te permite atravesar lo incierto sin endurecerte. No se trata de resignación, sino de confianza viva. Confianza que te libera del control constante y te devuelve a la experiencia real de la hora. Al caer la tarde, cuando el ruido baja, comprendes que la paz no llegó porque todo se arregló. Llegó porque dejaste de luchar solo. Y en ese descanso sereno, casi imperceptible, la preocupación pierde su trono y tú recuperas el centro, acompañado por fin en cada paso. Si llegaste hasta aquí, tómate un momento para reconocerlo. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate en silencio, porque no todos llegan al final cuando algo empieza a incomodar por dentro. Ahora vuelve a los comentarios y escribe otra vez. Este 2026 confío y suelto. Soy estoico. Reafírmalo. Celebra que vas por buen camino. Y si este contenido te aportó claridad, deja tu like y suscríbete para seguir caminando juntos. Aquí quiero hablar ya no como lector ni como oyente, sino como quien caminó cada una de estas ideas por dentro y las convirtió en enseñanzas vivas. Si algo me transformó en este proceso fue entender que la calma no nace de resolver todo, sino de dejar de pelear con todo al mismo tiempo. Durante años confundí control con responsabilidad, tensión con compromiso y preocupaciones con amor por la vida. Y esa confusión se me fue cansando por dentro, sin que me diera cuenta. Crear estas enseñanzas fue, en realidad, una forma de ordenarme, de observar mis propios patrones mentales y emocionales y de que admitir que muchas de mis batallas no estaban afuera, sino en la forma en que interpretaba lo que me ocurría. Aprendí que hablar con Dios no es un recurso de emergencia, sino una práctica de claridad. Cuando convertí la oración en diálogo honesto, no en un discurso perfecto. La mente dejó de resistirse sola, y cuando la mente deja de sentirse sola, deja de gritar. Esto cambió por completo mi relación con la ansiedad, no porque desapareciera, sino porque perdió autoridad, dejó de decidir por mí. Entendí también que el miedo no se debilita cuando la niego, sino cuando lo miro con fe y presencia, avanzar con temor, pero sin rendirme al control de la ansiedad. Esto fue uno de los aprendizajes más profundos que atravesaron al vivir y escribir y reflexionar sobre estas enseñanzas. Hubo un punto clave en que marcó un antes y un después. Reconocer que las preocupaciones es un hábito aprendido, no una señal de inteligencia ni de madurez. Observar mis pensamientos repetitivos me mostró cuánta energía perdía en escenarios que nunca llegaban. Al cambiar la forma en que me hablaba, comenzó a cambiar la forma en que me sentía. No fue inmediato ni perfecto, pero fue real. Y ahí el estoicismo apareció como un compañero silencioso, no como una teoría fría, sino como una guía práctica. Recordar que no todo depende de mí, pero sí mi actitud. Me devolvió dignidad interna. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto no me enseñaron a endurecerme, sino a elegir con más conciencia dónde pongo mi energía. Crear estas enseñanzas también me mostró que vivir en urgencia consta en una forma de miedo. Cuando aprendí a distinguir lo importante de la meramente urgente, la vida empezó a tener otro ritmo por dentro. No hice menos cosas, hice menos ruido interno. La fe dejó de ser una idea elevada y se volvió una forma concreta de caminar el día, de responder con más calma, de descansar sin culpa. Entendí que el descanso no es pereza, es confianza, es aceptar que no todo se sostiene a fuerza de tensión. Soltar el pasado fue un punto de quiebre. Dejar de usar mis errores como látigo interno me permitió vivir con más ligereza, confiar mi historia a Dios. No borró lo vivido, pero lo resignificó. Y este acto recupera presencia, porque cuando el pasado deja de doler, el presente se vuelve un hábito y se vuelve más fácil de vivir. Finalmente comprendí que confiar no es perder libertad, es recuperarla. En el acto final de independencia interior, dejar de vivir esclavo del miedo, del control y de la anticipación constante. Hoy puedo decir con honestidad que estas enseñanzas no nacieron de la teoría, sino de experiencias. Me ayudaron a pensar menos, a sentir con más claridad y a caminar con una calma más firme. Si algo deseo que quede claro es esto: no necesitas tener todo resuelto para vivir en paz, necesitas dejar de
enfrentarlo todo a la misma soledad y dejar que en tu interior sane con prácticas diarias, con enseñanzas vividas y con el estoicismo. Hoy, 31 de enero de 2026, cierro este aporte con gratitud. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir este mensaje o este espacio interno y permitir cuestionar hábitos que ya no te sirven, ya no te suman. Gracias por ver el video, por el tiempo compartido y por este camino